Buenas tardes, bienvenidos a una sesión nueva del capítulo español del Club de Roma con la cual queremos iniciar unos diálogos sobre la nueva economía necesaria y empezaríamos por hacer una panorámica en esta primera sesión sobre cuál es la situación de partida. Nosotros hemos tardado en elaborar este ciclo y al final yo le estoy profundamente agradecido al coordinador general, que va a ser José Moisés Martín, que es miembro del capítulo español del Club de Roma y es una persona conocida por sus intervenciones regulares en los medios, ya sean escritos o a veces radiofónicos y de otro tipo, pero sobre todo porque ha tenido la generosidad de enfrentarse a un tema sobre el cual hay opiniones muy diversas y continuamente están saliendo publicaciones. Últimamente estamos viendo publicaciones que relacionan estas incertidumbres económicas con las incertidumbres que también se ciernen sobre si siguen siendo válidos los modelos democráticos. Esto ha sido una preocupación desde los primeros momentos del Club de Roma. De hecho, en la presentación hemos hecho una mención al tercer informe del Club de Roma, que fue un informe en el cual decayó la atención porque suponía un replanteamiento en el año 76 de si era posible mantener el nivel en que ya se veía de un capitalismo y unas maneras de producir que iban a conducir antes o después a desigualdades tan manifiestas como las que vive el mundo actual. En el mundo actual estamos asistiendo además a una situación dramática como es el conflicto en Palestina, que nos lleva a pensar que una de las preocupaciones que tenía el club desde su nacimiento, que era cómo crear instrumentos que contribuyeran no solo a la gobernanza sobre reglamentaciones ya escritas y ya acordadas, sino también qué maneras tendríamos para desarrollar sistemas de gobernabilidad que nos permitieran salir de las crisis. Está claro que en estos días estamos viendo la ineficacia y la indiferencia que tenemos muchos de los ciudadanos cuando vemos situaciones tan dramáticas como la que se ven en los noticiarios. Pero claro, el tema económico sigue siendo un tema determinante. Y ese tema económico, además, se ve muy abocado a tratar de encajarlo en un mundo que tiene dos vectores disruptivos como son la emergencia climática y la creciente digitalización de la vida y la economía, que nos lleva a replantearnos cuáles serían las salidas que permitieran eso que hemos mencionado en la entradilla del trilema del Club de Roma, de una sociedad solidaria y equitativa, una economía que sea viable y suficiente y al mismo tiempo que ambas sean ecológicamente perdurables. Esto es mucho más difícil que el trilema de Rodrik. O sea, es muchísimo más. O sea, el trilema de la globalización es sencillo comparado con esto. Es más, la mención que hacemos a la Agenda 2030 es porque hay un último informe, uno de los últimos informes del Club de Roma, el COMAM, que empieza planteando hasta qué punto nuestra huella ecológica, si cumpliéramos la Agenda 2030, nos llevaría a necesitar más de 2 o 3 planetas, incluso 4, para poder resolverlo. Tenemos, por lo tanto, que abordar el debate pensando en qué ideas podían suponer una transformación de las maneras de hacer, de producir, de consumir y de alguna manera de innovar que tenemos en este momento. La mención que hacemos al final al tema de que lo difícil no es pintar los futuros, lo difícil no es decir, a mí me gustaría unas finanzas sostenibles y hacerlo de esta manera, sino es cómo llegamos a esos procesos. El cómo es, de alguna manera, la gran pregunta que se viene haciendo el Club de Roma desde su propia creación. Aurelio Peccei lo manifestó en el epílogo de los límites al crecimiento, porque entonces era muy sencillo dibujar un mundo que fuera de alguna manera sostenible. Piensen que en aquella época no había una preocupación enorme por la contaminación. Es más, la preocupación por los materiales críticos no existía. La única preocupación que había era porque había una crisis del petróleo y a lo mejor podíamos encontrarnos con que el petróleo no fuera suficiente y llegaríamos a un pico que empezaría a descender la producción del mismo. Hoy día no estamos en esa situación. Estamos abocados a unos horizontes de innovación que no sabemos a dónde nos van a conducir. Yo que de jovencillo trabajé en temas de digitalización y en los primeros
pasos que se daban con la sociedad de la información, yo mismo me sorprendo cada día con las nuevas innovaciones que nos llegan. De ahí que este ciclo, que es un ciclo largo, que lo hemos diseñado con muchos meses, ¿verdad, José Moisés? Porque hicimos algunas cosas, nos reunimos, dijimos no, pero lo hemos hecho totalmente abierto. Si a ustedes se les ocurren cosas a lo largo de las sesiones, plantéennoslas, porque seguramente podremos hacer un miniciclo sobre algún tema. Evidentemente, el Club de Roma no está en el poscrecimiento, no estuvo nunca a pesar de que hayamos hecho sesiones hace 8 o 10 años, hicimos en Barcelona un ciclo largo sobre los temas del decrecimiento, no nos hemos creído a veces algunas de las sugerencias que hemos tenido en informes hechos al club, como uno muy clásico que ustedes seguramente recordarán, que era el de la economía azul de Gunther Pauli. ¿Por qué? Porque de alguna manera la generalización de eso daría para una experiencia pequeñita que a lo mejor se resolvía, pero que cuando eso lo llevabas a escalas mayores tendríamos complicaciones a lo mejor de otro tipo. Yo no quisiera alargarme más, simplemente darle la bienvenida, decirles que este ciclo se cruza a veces con otros ciclos que estamos desarrollando, con unas sesiones que hemos hecho con FUNCAS, con otras cosas que estamos haciendo con S-Global o con otras cosas que se están haciendo en la oficina del Club de Roma en Barcelona sobre el Mediterráneo. Son temas, de alguna manera, que tratan de dar una visión holística de los problemas, una visión compleja y una visión donde las interdependencias hacen, de alguna manera, por abrir nuevas vías, nuevos debates que nosotros tendremos que abordar. Nosotros somos un club de debates, no tenemos certidumbres, sentimos la complejidad y sentimos que cada vez es más difícil organizar esto, pero hay que organizarlo de alguna manera si queremos contribuir al desarrollo humano y si queremos contribuir a que la calidad humana que tenemos en algunas zonas del planeta se pueda generalizar a otros sin que ello merme sus culturas ni les impongamos modelos que a lo mejor son propios nuestros, pero no de otras áreas del planeta. En este sentido, decirles que para nosotros la labor que queremos hacer con estos debates es abrir a discusiones serenas sobre problemas complejos y hacerlo desde la humildad de que no tenemos todas las variables ni podemos dar recetas de nada, porque realmente el mundo está siguiendo una línea donde a veces hay tantos factores moviéndose, tantos factores interaccionando, que hace muy difícil de alguna manera organizar una vida tan compleja como la que tenemos ahora mismo sobre el planeta. Nada más, desearles que tengan unas sesiones, que nos acompañen, que nos sugieran temas y que agradecerle a los ponentes, a Sofía y a Carlos, que se hayan venido a participar en esta sesión, y a José Moisés, que es el verdadero gestor de estas cantidades de sesiones que hemos ido poniendo una detrás de otra, que podamos tener esas sesiones y que al final del ciclo pues estemos dispuestos a hacer otro nuevo ciclo, porque seguramente tendremos nuevos problemas, nuevas cuestiones y seguiremos siendo unos ignorantes de cómo resolver y cómo encontrar la gobernabilidad de las crisis que tenemos ya y que se nos van a multiplicar. Sí decirles últimamente que a mí me ha costado, y se lo dije a José Moisés y se lo he dicho a Javier Yagüe cuando organizábamos el ciclo del bienestar de las sociedades del mañana, me parece casi hasta frívolo que viendo lo que está pasando a través de los noticiarios en Gaza, nosotros nos dedicamos a pensar sobre un futuro cuando estamos viendo que hay montones de vidas que dejan de tener futuro porque son cegadas por un conflicto que nadie da la sensación que tenga ningún interés en parar y que vamos a dejar que se agote como se agotan a veces las pequeñas hogueras que vemos cada tras bombardeo, otros cada incendio hecho por un misil que ha caído donde no tenía que haber caído. Nada más. Muchísimas gracias y desearles un buen ciclo y agradecerles su presencia aquí. Pues muy nada, bien, pues, Moisés, todo tuyo. Muy bien, muchísimas gracias, José Manuel. Es un auténtico placer haber coordinado todo este ciclo. Buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es José Moisés Martín, soy el coordinador general del ciclo Diálogo sobre la nueva economía necesaria.
Y antes de presentar a los ponentes que tenemos hoy, bueno, pues comentar algunos detalles del ciclo. Creo que sería interesante comentar algunos detalles del ciclo, ¿no? En primer lugar, sobre los objetivos, ya José Manuel ha comentado el marco general en el que se va a desarrollar el ciclo. El objetivo fundamental que teníamos es establecer un diálogo franco, sincero, plural, en la medida en que esto sea posible y sosegado, siempre que esto se pueda desarrollar en estas condiciones de emergencia permanente en las que nos encontramos, sobre un desafío que es esencial resolver, ¿no? Que es cómo rellenamos el hueco que hay o cómo hacemos el salto, cómo hacemos el puente entre los futuros deseables en materia económica y la realidad actual. Yo creo que ahora mismo la realidad actual implica que estamos en un contexto de graves dificultades, no de ciertas, sino de graves dificultades en materia económica global, donde estamos viendo cómo algunas de las promesas, ¿no? O algunos de los elementos que estaban más vinculados a la gobernanza de la globalización no están siendo adecuados para responder a muchos de los retos que tenemos encima de la mesa, fundamentalmente, lógicamente, a la emergencia climática, vamos a hablar de ello, pero también este mismo año que se cumple digamos, el 50% del tiempo en el que estamos trabajando en el marco de la Agenda 2030, pues los indicadores no son favorables y por lo tanto nos encontramos en una situación complicada y al mismo tiempo pues sí que cada vez más tenemos una proyección, una visión, una perspectiva de futuro de que la economía tiene que avanzar por otros derroteros, ¿no? Sin embargo, esos derroteros no están claros, ¿no? Yo creo que es justo decir que más allá de muchas veces desiderátums o palabras pues muy interesantes o muy inspiradoras, no hay una hoja de ruta clara que nos conduzca en esta dirección, ¿no? Y este es el leitmotiv del ciclo, es precisamente esto, cómo podemos avanzar en esa hoja de ruta intentando mantener la pulsión transformadora, que yo creo que es esencial, pero al mismo tiempo partiendo de una realidad que no siempre se corresponde con lo que a nosotros nos gustaría que fuera, ¿no? Y por lo tanto, ese es el camino que nos gustaría recorrer en este ciclo, que como ha señalado José Manuel, es un ciclo dinámico porque la realidad está cambiando y aunque hemos diseñado un ciclo que es bastante largo, la verdad, que intenta responder a todos los elementos vinculados al mismo, desde las finanzas, vamos a hablar de industria, vamos a hablar de producción, vamos a hablar de nuevos modelos de empresa, vamos a hablar de economía circular, en fin, todos estos elementos desde una perspectiva, entiendo, y esta es la idea muy operativa, muy de cómo ponerla en marcha, cómo intentar convertir esto en políticas económicas, en políticas públicas basadas en un consenso social suficiente, ¿no? Bueno, pues lógicamente van a surgir temas y probablemente el propio ciclo vaya evolucionando en función de cómo sean los debates, ¿no? Pero antes de empezar el ciclo, sí que pensábamos, antes de entrar en una materia, digamos, más sustantiva en términos de pues eso, hablar de finanzas sostenibles o de política industrial para el futuro, etcétera, sí que pensábamos que podría ser interesante tener un punto de partida, ¿no? Y este es el punto de partida es el que armamos hoy, que es desde qué situación partimos para tener este debate, ¿no? Es una situación que lógicamente no se va a agotar en el plazo de esta hora y cuarto que vamos a estar juntos y juntas, sino que necesariamente tiene que ser una invitación a una reflexión que iremos completando y compartiendo en el resto del tiempo, ¿no? Y para ello me gustaría señalar dos temas que me parecen interesantes, ¿no? Que como punto de partida y que también tienen que ver con la elección de los ponentes que hemos tenido hoy, ¿no? En primer lugar, entendemos la economía o podríamos entender la economía o la política económica o el ciclo de la política económica no desde un punto de vista estrictamente de la disciplina económica, sino que tiene muchos más elementos que están interrelacionados, como son los tecnológicos, los sociales, los institucionales, y por lo tanto esto nos lleva a pensar que una visión amplia del modelo económico, una visión amplia de la nueva economía, necesariamente tiene que trascender las fronteras de una única disciplina y tenemos que avanzar en diferentes disciplinas, ¿no? Y por lo tanto esto es un elemento fundamental que tenemos que tener presente. Y el otro elemento es que incluso en esa trascendencia de la disciplina, en esa trascendencia de que la economía, como dicen algunos, ¿no? Yo comparto esta visión, aun siendo economista de profesión, que es que la economía es demasiado importante como para dejársela solo a los economistas. Efectivamente tiene que haber, lógicamente, también una interlocución, tiene que haber una base, un compromiso con lo que la disciplina puede aportar, ¿no? Por eso que en esta primera mesa que habíamos planteado hoy,
estábamos sugiriendo que el debate se estableciera entre dos personas que yo creo que las dos tienen un recorrido muy solvente y por tanto también muy prometedor todavía. En primer lugar tenemos con nosotros, luego les daré la palabra, Carlos Matáis. Carlos Matáis es doctor ingeniero industrial, es profesor titular de la Escuela Politécnica, de la Escuela Superior de Ingeniería Industrial de la Universidad Politécnica de Madrid, y también es director del Instituto de Innovación en Tecnología para el Desarrollo Sostenible. Carlos es una persona al cual le agradezco muchísimo que pueda estar hoy aquí con nosotros, porque es una persona profundamente comprometida con los proyectos de cambio en nuestro país. Ha participado tanto desde la administración pública, de la academia, desde las organizaciones sociales o del mundo del pensamiento en muchos de estos debates. De hecho, hoy sigue estando y va a seguir estando activo durante mucho tiempo en espacios que compartimos y que espero que sean fructíferos. Y por lo tanto, yo creo que nos puede ofrecer una visión bastante amplia del momento en el que estamos, de los desafíos y de los retos que tenemos en materia de sostenibilidad económica, ambiental y social, ¿no? Y por otro lado, tenemos, que también le agradezco muchísimo la amabilidad de participar, a Sofía Tirado. Sofía es también economista, doctora, es investigadora del Real Instituto Elcano en el área de economía circular, de economía de los recursos naturales y de economía del medio ambiente. Yo te lo agradezco también, Sofía, muchísimo que estés con nosotros y con nosotros hoy también, porque además desde el papel que juega el Real Instituto Elcano, a mí me gusta también señalarlo aquí, es un papel muy relevante en términos de que incorpora una reflexión estratégica desde el punto de vista de las relaciones internacionales y cómo la economía y las relaciones internacionales están profundamente interrelacionadas, ¿no? Justo en un momento en el cual estamos volviendo a hablar de geopolítica económica y que esto vinculado a la transición ecológica es absolutamente esencial, ¿no? Por lo tanto, el debate que vamos a plantear yo les voy a invitar a cada uno de ellos a que haga una primera presentación donde expongan un poco los elementos fundamentales de esta pregunta de, bueno, ¿en qué situación estamos, ¿no? desde su punto de vista? Y a partir de ahí estableceremos un debate en el que yo les invito, lógicamente, a participar a través de los canales establecidos para la participación, pero que me gustaría también que fuera un debate lógicamente dinámico y en el cual pudiéramos intercambiar impresiones e ideas, ¿no? Sin más, Carlos, te cedo la palabra. Para mí es un auténtico honor y un placer que estés hoy con nosotros y con nosotras. Y bueno, te invito a que contestes a esta pregunta, ¿no? ¿En qué situación estamos y hacia dónde podemos avanzar? Así que muchísimas gracias, Carlos. Tienes la palabra. Muy bien, buenas tardes. ¿Me escucháis bien, verdad? Perfectamente. Muy bien, pues gracias por la presentación y gracias al Club de Roma. Como se ha dicho, soy profesor en la Universidad Politécnica, doy clase a futuros profesionales del mundo de la ingeniería y estoy muy agradecido de siempre al Club de Roma porque me permite introducir algo que creo que es fundamental en la formación de cualquier profesional hoy y más de un profesional de la tecnología, que es la visión de sistemas, la teoría de sistemas. Y les digo a mis alumnos que si están de acuerdo o en desacuerdo con la crisis climática, me da casi igual. Si creen o no que estamos cerca de un colapso, tampoco me importa mucho, creo que es una decisión de cada uno, pero que si algo pueden sacar útil de reflexionar juntos en el aula y en la universidad sobre todas estas cuestiones es precisamente adquirir una visión de sistema que les permita tomar mejores decisiones y aceptar la incertidumbre, como se decía antes, y eso nos cuesta mucho a los ingenieros. Tenemos que, y ahí voy entrando en la situación actual, que aceptar que nos enfrentamos a digamos, cuestiones, problemas, desafíos, oportunidades que no pueden resolverse por el clásico diagnóstico, planteamiento de una determinada solución, ejecución y evaluación. Nos encontramos ante problemas de una complejidad enorme y hace falta un cambio de la mentalidad lineal convencional de la que venimos a una mentalidad distinta. E insisto, el Club de Roma ya desde que encargó a Donella Meadows y al equipo del MIT que reflexionara
sobre la vida en nuestro planeta y la evolución de los sistemas, pues nos abría un camino que creo que es importante recorrer desde el origen, porque pareciera a veces que todas estas cosas son nuevas y no lo son. Ya hace mucho tiempo que se viene avisando de que no se puede crecer indefinidamente en un planeta físicamente finito. Yo para ser concreto y aprovechar esta presentación y luego darte paso a ti, Sofía, quería centrar sobre todo mi intervención en dónde estamos desde la perspectiva de la Agenda 2030, porque creo que es el marco más completo del que nos hemos dotado en la sociedad internacional para avanzar hacia una necesaria transformación de nuestros sistemas de producción, de consumo y de relación. Y también me parece importante porque hace unas cuantas semanas, el 18-19 de septiembre, en Naciones Unidas se ratificó por parte de la Asamblea General el valor de esta agenda. Y también porque sé que hay un cuestionamiento bastante amplio de la agenda de Objetivos de Desarrollo Sostenible. Yo creo que en el momento en el que estamos, como dice un amigo mío poeta, cohabitando una gran intemperie, y no voy a pasarme aquí a enumerar bueno, los límites que estamos traspasando, bueno, pues toda la dificultad de avanzar rápidamente y salir de una trayectoria que nos lleva a donde nadie quiere estar, quiero plantear tres propiedades que creo que sigue teniendo la Agenda 2030 y que son fundamentales para afrontar esta intemperie social, ambiental y también psicológica. La primera propiedad que creo que es muy sustantiva en la construcción de la Agenda 2030 es que frente a una calificación que se hace muchas veces de la agenda como utópica, yo creo que la agenda utópica o no utópica da igual, lo que es anticipatoria. La agenda en 2015 lo que hace es tomar nota del conocimiento mejor disponible y plantear la necesidad de una serie de grandes transformaciones y las posibilidades que había de avance que se materializan en una serie de objetivos, poniendo en un mismo lienzo consensos, acuerdos, etcétera, que había en las tres esferas que hasta entonces funcionaban por separado. La esfera de la lucha contra la pobreza, la dimensión más social, donde estaban las comunidades, Naciones Unidas, ONGs, etcétera, la esfera del medio ambiente, Conferencia de Río más toda su secuencia posterior, y también por primera vez en este tipo de agendas la economía y los actores económicos, y en particular los actores empresariales. Yo recuerdo, tuve la ocasión de participar en muchos debates, incluso estar contribuyendo a la posición española cuando se estaban debatiendo estas cosas, por cierto, con un gobierno del Partido Popular, que encontramos una situación propicia para llegar a un acuerdo que se veía imposible. Parecía muy complicado que esas tres agendas estuvieran en un mismo lienzo, en una agenda unificadora. Y se consiguió. Yo creo que hoy una primera reflexión que quería hacer es que hoy sería muy difícil, si no imposible, lograr un acuerdo de ese tipo. Con lo cual, cuidado con malbaratar acuerdos que ha costado mucho tener, que ha habido una ventana de oportunidad histórica en el 2013 al 2015, más o menos, para conformarlos, y son la percha o una de las perchas que tenemos hoy para poder ponernos de acuerdo sobre esa necesidad y esa oportunidad histórica que tiene la humanidad, que gracias a la ciencia puede anticipar y corregir un rumbo que nos puede llevar a donde no queremos. Es cierto que esa capacidad anticipatoria hace también algo que incomoda de la agenda, es que la agenda nos obliga a cuestionar los sistemas tal como están funcionando ahora. Y en cuanto se hace una digestión un poco profunda de la agenda, se ve su ineludible carácter transformador, la necesidad de cambiar estructuras,
incluso estructuras de poder que han consolidado un régimen que ha traído mucha prosperidad material a una gran parte de la humanidad, pero que nos lleva a una zona que no queremos. Por tanto, ese carácter anticipatorio sigue siendo válido, y seguimos teniendo como, insisto, como humanidad la posibilidad de anticiparnos a situaciones que no queremos. El segundo elemento de la agenda que me parece tremendamente importante es su carácter unificador. La agenda está demostrando que sirve para generar políticas coherentes en el ámbito internacional, pero también en los ámbitos regionales y nacionales, y también en el ámbito local, y poner realmente de acuerdo a diferentes políticas que suelen construirse por separado. Luego pedimos coherencia, pero es muy difícil que las políticas sean coherentes cuando en su diseño no lo han sido. Y unificadora también porque nos da una oportunidad para unir a diferentes actores y trabajar en esquemas que superan los clásicos esquemas de colaboración transaccional a esquemas de colaboración creativa y transformacional. Por eso me parece que ese carácter unificador de los objetivos de desarrollo sostenible hay que seguir aprovechándolo y hay que darle fuerza. Y tercera cuestión, que es, creo, la que menos se ha entendido o se ha querido entender y la que hace que se ralentice mucho el avance en la agenda. La agenda tiene un carácter sistémico. Por eso me refería antes a lo sistémico y transformador. Y hemos hecho una lectura de la agenda en vertical. Cada actor, cada agente que localiza o aplica la agenda se va rápidamente a sus objetivos, sus metas e intenta hacer una contribución que muchas veces en la práctica tiene efectos básicamente incrementales, no transformadores. Pero si entendemos bien la agenda, leemos sus documentos fundacionales, la intencionalidad que tiene, la agenda nos invita a una lectura también transversal, a encontrar propósitos que nos hagan avanzar en políticas coherentes, en acciones coherentes e innovadoras que de verdad corrijan el rumbo que tenemos y produzcan transformaciones o innovaciones profundas y a tiempo. Lo decía antes el moderador, esto nos está llevando a ampliar nuestra visión de lo que significa innovación. La innovación en el ámbito de la agenda requiere el concurso de la mejor tecnología disponible, pero también de unas políticas públicas y regulatorias adecuadas, requiere innovación en el ámbito de la financiación y requiere innovación social, no para corregir lo que hace mal la innovación convencional, sino porque muchas de las transformaciones que se necesitan para cumplir esos objetivos requieren del concurso y la participación activa de nuestras sociedades. Y pondré un ejemplo porque además vengo de ahí antes de terminar y vengo con un cierto optimismo en una temporada en la que me pasa lo que a muchos de nosotros, y es que nos levantamos con una carga en la espalda, iba a decir, de ver que no estamos siendo capaces de hacer nada ante realidades tremendamente duras que están lesionando algo tan importante como los derechos humanos y el derecho internacional. Y ese ejemplo es la transformación que a partir de una política europea, la política de las misiones hacia la sostenibilidad, están llevando nuestras ciudades y nuestros territorios en España y en Europa. Estamos empezando a entender que la localización de la agenda en el ámbito urbano, generando verdaderos tejidos de colaboración entre el sector público, el sector privado y la ciudadanía, pueden darnos una cierta esperanza de lograr esas transformaciones profundas y a tiempo. España en este sentido creo que está siendo, creo no, afirmo, es un país pionero. Europa lanzó la política de emisiones con un llamamiento a las 950 ciudades europeas. Se presentaron 377 ciudades como candidatas a ser ciudades climáticamente neutras en 2030 y haciéndolo además por una senda de transición justa, con una dimensión social de no dejar a nadie atrás realmente fuerte. España se presentó 27 ciudades, de ellas 7 fueron elegidas entre las 100 ciudades misión y ha habido un año de trabajo para que esas ciudades presenten sus planes climáticos, sus planes de financiación de la transición ecológica. De las 10 ciudades elegidas en Europa, 5 son ciudades españolas. Y además de todo signo político. Y además algunas de ellas son grandes ciudades como Madrid, como Valencia, como
como Zaragoza, otras son más pequeñas como Vitoria. Y estamos encontrando en ese ámbito de la política local una vía real de acelerar la agenda hacia la sostenibilidad en sus 3 dimensiones, generando ciudades más saludables y con menos emisiones, ciudades más inclusivas que generen empleo de calidad en esa transición necesaria y también ciudades más saludables donde la vida de la gente pueda ser mejor. Decía que yo estoy ahora mismo en la Ronda de Valencia en Madrid, en la Escuela de Diseño Industrial, y enfrente tenemos los quienes vivan en Madrid lo conocerán, la Casa Encendida, y ahí ahora mismo hay más de 200 personas representando a 200 organizaciones sociales que están trabajando desde los barrios, desde las universidades, en la construcción de esa ciudad del futuro que tiene que ser distinta. Y conseguimos ahí, en torno a la Agenda 2030, tener desde altos directivos de empresas, representación del Banco Europeo de Inversiones, hasta colectivos tremendamente vulnerables que trabajan en el sur de Madrid y están en este momento, esta tarde, todos juntos, hablando y poniendo en común las experiencias que tendrán que conectarse en esa agenda unificadora para que los cambios que hacemos, para que los cambios que se hacen en cada una de esas escalas realmente tengan capacidad de transformación en el sistema, operen en las diferentes palancas del sistema, en los diferentes planos del sistema, y veamos ciudades más inclusivas, con mejores equipamientos públicos, con mejores espacios para la gente, más saludables, con mejores empleos, etcétera, etcétera. Eso es la Agenda 2030 en acción, y me gustaría, por tanto, terminar lanzando un mensaje de esperanza en un momento en el que somos todos conscientes vuelvo a la palabra que utilicé al principio, de la intemperie que nos está tocando vivir. Sí, muchísimas gracias, Carlos. Yo creo que has planteado algunos de los temas esenciales, ¿no?, que acompañan a la agenda como gran marco, su carácter transformador, su carácter anticipatorio. El objetivo, ¿no?, de generar políticas que tengan coherencia, y cómo esto finalmente pues, se puede aterrizar, lo que decías, en el ámbito también de las ciudades. Me gusta mucho señalar el carácter innovador de la agenda, ¿no? Ahora hablamos mucho de que vivimos en una economía de la innovación y del conocimiento, ¿no? Y realmente quizá la innovación sea el gran vector que nos toca construir y trabajar más activamente, ¿no? Es de esta lógica sistémica, ¿no? Me ha gustado mucho que incorporemos el concepto sistémico, que es muy propio, como también ha señalado, del propio Club de Roma, pero que también nos hace pensar toda la estructura, toda la economía, toda la sociedad de un punto de vista mucho más interesante que de estos saberes parcializados, ¿no?, que muchas veces nos planteamos, ¿no? Le voy a pasar la palabra a Sofía. Sofía Tirado, como decía, ella es doctora en Economía por la Universidad Complutense de Madrid, ha sido profesora, ha sido docente también en diferentes centros universitarios, y ahora está trabajando como investigadora en el Real Instituto Elcano, en el área en economía del clima y de la energía, ¿no? Y a mí me gustaría construir este puente, ¿no? Vamos a ver si somos capaces de construir este puente de la iniciativa más vinculada a la innovación institucional, económica, tecnológica y social, con una realidad que no siempre es tan, o sea, quiero decir que, bueno, que tiene unas dificultades específicas, como es el contexto en el cual nos encontramos ahora mismo en el ámbito energético, medioambiental y económico, ¿no? Y por lo tanto, vamos luego a establecer un pequeño diálogo, pero sí que estaría muy interesante ver cómo podemos construir este puente, porque yo creo que este es el gran debate que tenemos, es cómo construimos el puente entre la pulsión, digamos, utópica, innovadora, transformadora, y la gestión de los desafíos desde un punto de vista, digamos, más vinculados a las relaciones internacionales y a las relaciones geopolíticas. Entonces, Sofía, te cedo la palabra. Estás en el uso de ella, y muchísimas gracias por participar. Perfecto, muchísimas gracias por la presentación y muchísimas gracias al Club de Roma por la invitación. Es un placer estar aquí hoy para debatir, bueno, este tema tan interesante y a su vez tan complicado, ¿no? Cómo generar esos puentes entre la Agenda 2030, que es la hoja de ruta más grande y más importante que tenemos en la actualidad,
en este contexto tan fragmentado con las lamentables pérdidas de vidas humanas que estamos viviendo, pues vamos a ver cómo podemos plantear desde un punto de vista económico qué cambios sistémicos, que se ha mencionado esta palabra, qué transformación tenemos que hacer para intentar llegar a una solución, aunque no hay una única solución, porque hemos visto que eso se trata de un problema complejo, que no hay una única solución, sino que hay diferentes formas de afrontarlo. Pues para ello, si me permiten, haciendo también un poquito de lobby, yo soy profesora de estadística y con lo que mejor me manejo son con los datos, así que me gustaría compartirles una pequeña presentación. Comparto directamente la pantalla, ¿no? Disculpad. ¿Sí? Vale. ¿Están viendo mi pantalla, imagino? Ahora, Sofía. Sí, perfecto, muchas gracias. Pues déjenme que les ponga esta imagen. No sé si, bueno, se ve un poquito pequeñito, pero esta es una imagen que muestra el día de sobrecapacidad de la Tierra, ¿no? Estamos hablando de en qué situación estamos, ¿no? Pues en qué situación estamos, refiriéndonos a la emergencia climática que estamos viviendo, a esa pérdida de biodiversidad, centrándome solo en la parte medioambiental, pues estamos en el 2023 y el 12 de mayo, estamos en noviembre, el 12 de mayo superamos la capacidad de España, superó la capacidad de la Tierra, es decir, por así decirlo, todos tenemos un presupuesto ecológico, la demanda de esos bienes y servicios ecológicos superó la oferta, lo que la Tierra nos puede dar. Entonces, esto no es como cuando le pedimos dinero a un banco, ¿no? Y bueno, hemos superado nuestro presupuesto y podemos volver a pedir un préstamo, pero la Tierra no funciona así, la Tierra tiene una capacidad que es limitada y tenemos que hacer frente a las condiciones que tenemos. Entonces, en este punto, ¿hasta qué punto? Les lanzo una pregunta, ¿hasta qué punto la economía puede ayudarnos a resolver estos problemas de recursos limitados? Pues centrándonos en los recursos, que como sabemos son limitados, sobre todo los recursos naturales, pues la economía tal como la concebimos hoy en día no puede hacer frente a estos problemas. Tenemos que hacer un cambio de mentalidad, como bien hace la Agenda 2030, anticiparnos. Entonces, ayer fue el día de la economía del donut. La economía del donut es un marco multidimensional de una economía sostenible en la que se respeta y se incluyen los aspectos ambientales y también los aspectos sociales, formando ese desarrollo sostenible, ¿no? Esa triple vertiente. Entonces, así de forma muy sencilla, podemos ver aquí que tenemos dos círculos concéntricos. Un círculo en el interior, que son ese suelo social, es decir, esos recursos básicos, agua, etcétera, con los que necesitamos para tener un bienestar. En el círculo exterior tenemos los límites ambientales, pues esos límites que estamos superando, ¿no? Ese cambio climático, esa pérdida de biodiversidad, ese uso es excesivo de los recursos de agua dulce. Entonces, donde nos moveríamos en un entorno en que la economía sería sostenible, productiva y competitiva, sería pues como el donut, la parte del donut que nos comemos, pues la parte esponjosa, ¿no? Pues sería esta parte que está aquí señalizada en verde. Entonces, esto que parece una utopía, que se ha hablado aquí de utopías, yo no quiero hablar de utopías, ¿cómo podemos cambiar este sistema económico teniendo en cuenta la dimensión social tan importante en los días en los que estamos y esa dimensión ambiental? No tenemos más, o sea, es una necesidad y estamos en una plena transición verde, ¿no? Y ecológica. Entonces, ¿cómo podemos afrontar estos retos? Pues una de las alternativas que se plantea dentro del mundo económico este uso de los recursos es llevar a cabo un uso eficiente de los recursos a través de una economía circular. Por uso eficiente de los recursos, ¿a qué me refiero? Pues a un uso sostenible de los recursos. ¿Por qué sostenible? Primero, porque tenemos recursos que son limitados. Y segundo, porque nos tenemos que plantear hasta qué punto queremos plantear esta economía del futuro como un uso exagerado de recursos, de crecimiento, sin plantearnos también otro tipo de cambios que son necesarios o qué es el concepto para nosotros que tenemos de bienestar. Bueno, estoy lanzando demasiadas preguntas. Entonces, este sistema de economía circular es un nuevo sistema económico que ya se ha hablado adelante. Ahora tiene más atractivo y está más de moda, pero lleva en el sistema económico desde hace varios años con otros nombres. Entonces, lo que se plantea es un uso eficiente de recursos, ¿cómo? Pues es un modelo económico que lo que permite es
tener en el ciclo económico durante más tiempo esos recursos, como aumentando su valor. ¿Cómo aumentamos el valor de los recursos? Reutilizándolos, reciclándolos, también como minimizando la generación de residuos y por último, pues disminuyendo los impactos ambientales y los impactos sobre la salud. Entonces, en términos económicos y en términos estratégicos, es muy importante en el contexto que nos movemos de recursos limitados. Hemos hablado de materiales críticos. En el caso de España, no tenemos muchas materias primas, no tenemos recursos tan... tenemos agua, pero no la suficiente. Entonces, es muy importante si queremos avanzar en estos temas de geopolítica de recursos, de autonomía estratégica, de seguridad económica, pues llevar a cabo modelos económicos que nos permitan hacerlo. Entonces, la economía circular se muestra como un ejemplo de ello. Entonces, yo que investigo en temas de agua, les muestro aquí en la imagen, es un ejemplo muy sencillo para que vean cuál es la transposición, ¿no?, de esta economía circular en el mundo real. Este es el ciclo del agua. No hay nada más circular que el ciclo de agua que nos enseñaron en el colegio de pequeños, ¿no? Vemos que el ciclo del agua, por ejemplo, en el caso de los residuos que se pueden generar depurando, nosotros cuando depuramos generamos unos lodos, ¿no? Esos residuos, en el caso de la economía circular ya no son residuos, son nuevos materiales que nos permiten reutilizarlos en el ciclo económico. Por tanto, estamos todo el rato recirculando. Pues esos lodos los podemos transformar en biofertilizantes, los podemos transformar en energía renovable y por tanto conseguimos ¿el qué? Aumentar toda la cadena de valor del sistema productivo y asimismo reducir los impactos ambientales. Entonces, la economía circular es una alternativa que nos presenta. ¿Es la solución? Estamos hablando de una situación en la que estamos en un contexto fragmentado donde necesitamos soluciones sistémicas, cambios transformacionales. Vemos que la economía circular es una alternativa que nos permite un uso eficiente de los recursos y asimismo nos permite una cosa muy importante. Tenemos que desvincular el crecimiento económico al uso de los recursos que son limitados, ¿no? Si queremos crecer, si queremos alcanzar esas metas climáticas, que en España somos pioneros en este sentido, tenemos que replantearnos una serie de cambios. Cambios en la forma de producir, ¿no? Hemos hablado de economía circular. Cambios también en los patrones de consumo. De nada sirve que, por ejemplo, en el tema de agua, que hay tecnología muy avanzada y madura. Tenemos muchísimas depuradoras que son auténticas biofactorías. ¿De qué nos sirve si estamos fabricando agua recirculada? Y ese agua recirculada, ¿no?, ese agua que ha sido regenerada, pues los agricultores no la quieren utilizar en la agricultura porque piensan que eso va a disminuir sus ventas. Es decir, tenemos que cambiar esos procesos de producción, pero también tenemos que cambiar de mentalidad, cambiar esos hábitos de consumo, ¿no? Tenemos que ajustar las ofertas a las demandas. De nada sirve que potenciemos la oferta, una gestión más eficiente de los recursos y los modelos económicos si no estamos cambiando la mentalidad ni el patrón de consumo. Además, importantísimo también, tenemos que gestionar los residuos. En la naturaleza no hay residuos y en los procesos económicos sí que los hay, tenemos que minimizarlos. Entonces, he puesto en esta diapositiva los retos, las situaciones en las que estamos, a lo que nos enfrentamos. Simplemente voy a citarlos de forma muy sucinta, voy a dejarlos sobre la mesa para luego llegar a un posterior debate. Entonces, ya lo hemos dicho, tenemos que transformar nuestro modelo, nuestra mentalidad, nuestros procesos económicos, ver la economía desde el punto de vista que sigamos siendo competitivos y productivos y poder tener una autonomía estratégica. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos con marcos políticas, ¿no?, coherentes que se ha puesto sobre la mesa. Tenemos la Agenda 2030. A nivel europeo tenemos el Pacto Verde Europeo. Estas políticas son estables, coherentes y son ambiciosas. Pero estas políticas están dejando los resultados que queremos, el mundo que queremos tener en el futuro. Luego, estos cambios transformacionales no nos van a servir de nada si no tenemos innovación, que ya se ha puesto sobre la mesa, si no vemos una traducción de esa innovación en una mejora del capital humano. Necesitamos capacitación y formación, tenemos talento en España de sobra, necesitamos reconducir ese talento que se refleje en un aumento del empleo. Es decir, de nada nos sirve que fomentemos una economía circular si no hay una traducción en un mayor empleo y en un mayor bienestar social. Asimismo, ¿qué necesitamos? Necesitamos inversiones de todo tipo, inversiones tanto del sector público como del sector privado. De hecho, en la COP28, que es la semana que viene, una de las conversaciones que más debate va a generar y que más debate genera siempre es el tema de la financiación climática.
no es suficiente con la financiación que tenemos en la actualidad, qué fórmulas, qué financiación sería la adecuada, la óptima para poder llegar a dar respuesta a todos estos objetivos de desarrollo sostenible. Luego, asimismo, importantísimo, la parte social, ¿cómo podemos transformar nuestro modelo económico sin dejar a nadie atrás a través de una transición justa en la que reduzcamos la desigualdad, ¿no? Y logremos que este crecimiento sea inclusivo. Y luego todo esto, para llevar a cabo soluciones a procesos complejos, necesitamos una combinación, una cooperación, una gobernanza multilateral que está siendo bastante, a día de hoy, está siendo bastante difícil, ¿no? Llegar a acuerdos internacionales en el contexto del mundo fragmentado en el que nos movemos. Entonces, claves, colaboración pública-privada y tener al ciudadano en el centro, ¿no? Esa participación ciudadana. Yo me quería también mostrar optimista como Carlos. Parece que no sé si he llegado a serlo. Estos son en la situación en la que estamos, tenemos marcos, tenemos objetivos claros, pero ¿cómo llegamos a ellos, ¿no? Entonces yo creo que hay una necesidad y la necesidad está ahí y creo que entre todos podemos lograr ese cambio en todas las facetas para llegar a un mundo mejor, que es al fin y al cabo lo que todos queremos. Así que muchísimas gracias. Espero haber puesto sobre la mesa todos los puntos importantes de este nuevo sistema económico en el que tenemos que ir y cómo llegamos a él. Muchas gracias. Muy bien. Muchísimas gracias, Sofía. Yo creo que has trabajado puntos esenciales porque probablemente la economía circular, y has puesto el ejemplo del agua, que es un elemento clave, ¿no? También en nuestro país, pero a nivel global lo es, pero como buen ejemplo de un funcionamiento, cómo funcionaría una economía circular, que probablemente sea junto con todo lo que se está desarrollando en materia de adaptación y cambio climático y mitigación del cambio climático, probablemente sea uno de los paradigmas de gestión que más profundamente se está integrando en el mainstream, ¿no? Porque un poco escuchándonos a los dos, y a lo mejor esta sería mi primera pregunta para un debate más abierto, ¿no? Yo creo que venimos de un mundo, ¿no? O de un esquema, probablemente en los últimos 10, 15 años, los que ya tenemos cierta edad nos hemos ido dando cuenta un poco de esto, donde el debate o la reflexión sobre la sostenibilidad social, ambiental, etcétera, iba por un camino y el debate de la mainstream, ¿no? De la política económica iba por otro. Yo creo que esto, tanto la Agenda 2030 que ha señalado Carlos, pero muy particularmente, tendremos ocasión de hablar de ello más adelante en el programa, pero muy particularmente el Green Deal europeo, hacen confluir este debate, ¿no? Hacen confluir este debate, y de tal manera que hoy la economía circular efectivamente es un elemento de innovación, y yo creo que esto es esencial. Tú lo has planteado con todos los desafíos que incorpora en términos institucionales de innovación y todos los elementos de transición ecológica justa, ¿no? Y de transición justa hacia ese modelo. Realmente están, o sea, vamos, en España los lleva el Ministerio de Industria, quiero decir que no estamos hablando de algo que se mantenga al margen del debate económico, y de hecho en el informe que había presentado relativamente hace poco, yo recomiendo mucho su lectura porque me parece un realismo feroz, ¿no? Y al mismo tiempo incorporando elementos bastante utópicos, el informe que ha preparado la Presidencia Española de la Unión Europea sobre autonomía estratégica, a la cual también te has referido en tu informe. Quiero decir que son temas como muy hard, ¿no? No son temas soft digamos, del mundo de los movimientos sociales, etcétera, sino que son temas hard de geopolítica. El tema de la economía circular aparece como un elemento clave y esencial, junto con la eficiencia energética y las renovables, en el futuro estratégico de la Unión, ¿no? Y por lo tanto ahí nos estamos encontrando con una cosa que yo creo que es una novedad, ¿no? Y me gustaría trasladaros esta primera pregunta, ¿no? En términos precisamente de esta situación, ¿no? Una novedad en la cual los aspectos que estamos trabajando, que tienen que ver, pues, desde el punto de vista de los límites planetarios, ¿no? Señalabas el tema de la economía donut, podremos hablar horas sobre ello, ¿no? Pero elementos como la mejora de la eficiencia, la circularidad, la reducción de residuos y la valorización de esos residuos en el marco de la Unión Europea, etcétera. Y al mismo tiempo lo que planteaba Carlos, ¿no? El enfoque sistémico, el enfoque más vinculado a la triple innovación tecnológica, económica, institucional y social, ¿no? Esto en realidad ahora mismo está en la agenda. Quiero decir, esto está en la agenda de los países de una manera sustantiva. O sea, no es un adorno, ¿no?
No sé si me explico bien. Quiero decir, no es una parte, no es un añadido, sino que hoy está en el corazón del debate económico, ¿no? Y hoy te puedes encontrar con que el Ecofin o el propio Banco Central Europeo están hablando de sostenibilidad, están hablando de servicios ecosistémicos, cosa que hace unos años hubiera sido absolutamente impensable, ¿no? Pero al mismo tiempo que estamos viendo ese proceso de integración de estos elementos en el marco del mainstream, y yo creo que eso es una buena noticia, ¿no? Porque en realidad esto lo que nos está indicando es que el mensaje está calando, ¿no? Estamos entrando directamente en materia sustantiva y ya no es un tema menor. Esto me plantea dos elementos, ¿no? Y es la pregunta que me gustaría haceros a los dos, ¿no? Para que pudiéramos contestar y luego entraremos en el debate con los participantes, ¿no? La primera pregunta o el primer debate que me aparece es hasta qué punto, digamos, hay un gap entre las expectativas generadas en los discursos que estamos construyendo en torno a un nuevo modelo económico y la aplicación práctica que se sustantiva en políticas públicas. Quiero decir, bueno, hay un informe, además ha salido hace relativamente poco también, del Tribunal de Cuentas de la Unión Europea, poniendo un poco en solfa la política ambiental de la Unión Europea, ¿no? Dicen, bueno, pues se dicen cosas que están muy bien, pero luego ya los efectos efectivamente no son tan sustantivos como sería deseable. Este es un primer elemento, es decir, que hay un gap desde el diseño de este nuevo paradigma, no sé si nuevo paradigma, pero bueno, de este paradigma plural, ¿no? Que incorpora todos estos elementos y más que vamos a comentar en los próximos días, hay un gap de implementación. Yo creo que eso es evidente y a eso tenemos que responder también a ese gap, ¿no? Porque podemos estar, no sé, Carlos, te voy a poner un ejemplo un poco en bruto, pero me sirve como debate, ¿no? Quiero decir que ahora mismo estamos con las misiones de las ciudades. Yo creo que es un marco muy, muy inspirador y muy movilizador, pero los efectos de este marco de las misiones de la ciudad los vamos a ver en 2030 para ver si son neutrales o no, ¿no? Entonces hay que ver también cómo evoluciona esta dirección, ¿no? Cómo avanzamos en esta dirección de realmente saltar este gap de implementación. Y el segundo elemento que apareció muy claramente, y Sofía, tú te has referido a él y Carlos también de una manera un poquito más marginal, es que en el momento en el que estamos generando cambios y cambios estructurales, esto genera ganadores y perdedores, ¿no? Esto, de alguna manera, lo que estamos viendo es que el discurso de los nuevos modelos económicos, el discurso de la sostenibilidad, en el sentido más amplio, no me estoy refiriendo solamente al ambiental, que hasta ayer, ¿no? O hasta antes de ayer, era un discurso estrictamente tolerado, era una indiferencia tolerada, ¿no? Es decir, bueno, pues decir lo que queréis porque no vamos a hacer caso. En el momento en el que se están integrando en las políticas públicas, están generando cambios sustantivos, pues generan contestación social y pueden generar contestación social y están generando no poco debate. Hay elementos tan claves y tan vinculados, ¿no? a la situación en la que nos encontramos, como lo que estamos viviendo o hemos vivido en nuestro país, por ejemplo, con las áreas de bajas emisiones, las zonas de bajas emisiones, etcétera, ¿no? O la transformación de la electrificación del transporte. De todo eso hablaremos a lo largo del ciclo, pero bueno, sí que de alguna manera marcan dos puntos de referencia que para mí son importantes, es decir, cómo salvamos o cuál es el desafío en términos del gap de implementación de estos proyectos que en sí mismos son inspiradores, innovadores y movilizadores. Y en segundo lugar, cómo incorporamos al debate a una opinión pública que, bueno, pues a veces es un poco refractaria, incluso escéptica ante algunos de los elementos que aparecían. Lo que ha señalado sobre el agua es muy, muy significativo, ¿no? El tema de que los agricultores, una parte de los agricultores no quieren utilizar agua recuperada porque consideran que no es agua de calidad, ¿no? Entonces, ¿qué dudas os plantean? ¿Cómo veis, ¿no? ¿Cómo podríamos abordar estos dos elementos? Sofía, si quieres, empieza tú ahora y luego le paso la palabra a Carlos para que conteste. Vale, perfecto. Muchas gracias. Así es, yo creo que, o sea, difíciles las preguntas, ¿no? Difíciles preguntas, pero voy a intentar darle respuesta. Sí que es verdad que respecto a la segunda pregunta, cómo incorporar ese debate, ¿no? Esa opinión pública, yo creo que lo tenemos que hacer desde la corresponsabilidad. O sea, es decir, el coste de no hacer nada supera con creces el coste de toda esta transformación. Entonces, he sacado a colación un poco haciéndolo bien en temas de agua, ¿no? Mejorar la gobernanza. Todos somos usuarios de agua. Desde nosotros como consumidores, cada vez que abrimos el grifo estamos utilizando agua, los agricultores, la industria, entonces tenemos que yo creo que se tiene que
que innovar fórmulas de colaboración, sentar a todos los actores involucrados, a la sociedad civil, los gobiernos, que son los que diseñan esas políticas públicas, que hay que implementarlas, y hay un gran gap en esa implementación. O sea, todos los actores, la sociedad civil sobre todo, que son a fin de cuentas, ¿no?, también el centro de todas estas políticas, tienen que estar sentados sobre la mesa, ¿no? En el ámbito del agua se ha hablado que es necesario crear un observatorio del agua donde estén reflejados diferentes agentes de la sociedad civil, agentes del gobierno, agentes empresariales, para poder plantear estos desafíos desde la corresponsabilidad. Yo creo que la palabra clave es la corresponsabilidad. Todos, o sea, hay una necesidad, todos somos conscientes, bueno, genera muchísimo debate el cambio climático, pero todos somos conscientes de que no tenemos un planeta B y, por ejemplo, ¿no?, en temas de agua, sequía, en España estamos muy concienciados, ¿no?, que hay muchísimas zonas en las que no hay agua y cómo generas más agua, o sea, ahí tienes que gestionar la demanda. Entonces, añadiría, y no me entretengo más, corresponsabilidad, que nos deberíamos sentar en la mesa todos los actores implicados en este cambio transformacional. Luego, ese gap de implementación de políticas es importantísimo, que las políticas estén diseñadas desde el principio bien, ¿no?, y que sean evaluadas, ¿no? Medir si los efectos de las políticas están siendo los adecuados y si no, rediseñarlas. Entonces, para ese gap de implementación, pues de nuevo sentarnos todos los actores en la mesa, una gobernanza multilateral y una colaboración entre los actores que estamos afectados y que todos queremos seguir en la misma vía. No sé si he dado respuesta a la pregunta, he intentado, sin entretenerme mucho, porque esto daría para otro debate más. Claro, sí, sí, yo Sí, parto de la idea de que sí, si me contesta Sofía a estas preguntas en sí. 5 minutos, la verdad es que es para que te propongamos para el premio Nobel, quiero decir, porque son preguntas muy... Pero bueno, yo creo que efectivamente lo que has planteado nos sirve también para seguir avanzando. Carlos, ¿cómo ves estos dos desafíos y cómo los plantearíais? Sobre lo que has planteado, Sofía, de la colaboración, yo querría hacer primero una puntualización quizá un poquito conceptual, porque yo me dedico, soy ingeniero de organización y trabajo en cómo lograr colaboraciones que provoquen transformaciones. Y lo que nos estamos encontrando, y es muy evidente, pero hay que repetirlo, es que estamos en una sociedad que se pasa la vida colaborando. Cualquiera de nosotros, cuando escuchamos el objetivo 17, habla de la colaboración, la sabemos, pues si me paso toda la vida colaborando, estoy trabajando en red, pero lo que pasa es que si lo pensamos un poquito más profundamente, una parte importante de la colaboración que establecemos es de tipo transaccional. La empresa colabora con la administración a cambio de dinero, la empresa a cambio de que se ejecute algo para lo cual no tiene capacidad. Unas empresas colaboran con sus clientes para innovar, pero lo hacen en un esquema, básicamente yo te doy, tú me das. Eso lo sabemos hacer muy bien y por eso estamos aquí, si no nuestra especie no habría llegado a donde está. Ahora, es dificilísimo colaborar para transformar las cosas. Colaborar cuestionando las cosas, cómo funcionan, y colaborar para una acción creativa y que tiene además que navegar en la incertidumbre, en la exploración, en la búsqueda de posibilidades nuevas. Para que no parezca que hablo en el aire. Vuelvo al ejemplo de las ciudades, que no es el único, pero una transformación de sistemas como el sistema de movilidad, como el sistema de vivienda o como el sistema de alimentación, no se puede hacer ya desde una política pública vertical que inyecte tecnología capital y ya está. La movilidad en las ciudades requiere cambios de comportamiento, lo habéis dicho varias veces, y lo he repetido yo antes, cambio de comportamientos en la gente, una aceptación social de infraestructuras que van a molestar, que van a hacer que las cosas sean de otra manera, cambios de hábitos, cambios organizativos para organizar el trabajo de otra manera, y luego además tendrá que venir el coche eléctrico y el cargador eléctrico, pero hay toda una serie de cambios que son de índole organizativa, que implican cambios en el liderazgo, cambios en los modos de relación, cambios en incluso cuestionamiento a nuestra propia forma de vida, que son los que realmente están bloqueando el cambio. Porque hoy en grandes partes del mundo, y la cooperación internacional tendría que ir orientada a que esto fuera generalizado en todas partes, hay capital,
Hay capital buscando proyectos sostenibles y verdes, muchísimo, público y sobre todo privado. Hay tecnología que no estamos utilizando y difundiendo masivamente, hay talento, tenemos una sociedad, no solo en Europa, América Latina tiene la sociedad más formada de su historia, pero estamos siendo incapaces de combinar todo eso para producir transformaciones, y esto es normal, porque nuestro orden tiene una inercia muy fuerte, hay un legado y una inercia que cuesta mucho salir de ella. Donella Meadows nos lo explicaba muy bien cuando hablaba del baile con los sistemas y lo difícil que era transitar hacia otras situaciones. La ventaja es que sabemos que los cambios sistémicos no son lineales y quizás bajo el radar se estén preparando ya las cosas para poder vivir en nuestra generación transformaciones positivas y exponenciales en no mucho tiempo. Pero para eso estoy totalmente de acuerdo, Sofía, hace falta un tipo de colaboración que es muy difícil. ¿Quién es responsable de que esa colaboración se produzca? Todos somos responsables, con responsabilidad, pero creo que en este momento quienes realmente diseñan las políticas públicas, quienes diseñan las políticas de inversión del capital privado, quienes generan los estímulos en las organizaciones que rigen el sistema, tienen una responsabilidad especial. Y en mi opinión, no están a la altura. Quizá en parte por un gap cognitivo, que han estado entrenados y preparados para vivir de una determinada manera, pero también en parte por una pereza para poder realmente hacer que esa colaboración sea real. Yo, igual que seguramente muchas de la gente que nos está escuchando, pues tengo una interacción bastante frecuente con decisores del ámbito privado y público. Todos han comprado esta retórica de la colaboración, todos montan sus consejos, sus pequeñas conferencias, sus grandes conferencias, pero realmente no están creando entornos de colaboración transformadora y no están desafiando su propia cosmovisión. Y cuando se habla con directivos del ámbito público y del ámbito privado y se les plantea qué visión tienes del 2030, esa visión no se compadece con el compromiso que dicen tener con los objetivos de desarrollo sostenible. Y además, en muchos casos, es una visión muy arriesgada, porque parte de unas hipótesis de estabilidad que no se van a producir. Entonces, yo creo que el gap de implementación es claro, pero si profundizamos un poco más, responde también a un gap organizativo y cognitivo, un gap de nuevos liderazgos que hacen falta para que todo esto suceda. Porque, parafraseando a Abelson, estamos ante una gran paradoja de estupidez. Nunca hemos tenido tantos recursos, nunca hemos tenido tanta tecnología, tanta voluntad de todos nosotros, los que estamos aquí hoy en esta sesión, la gente más joven, etcétera, y tanta conciencia de que hay que hacer las cosas de otra manera. Las teorías de transición, uno de los temas más importantes para que se produzcan las transformaciones es que haya cambios de conciencia. Ese cambio de conciencia creo que se está generalizando en muchos lugares, es condición necesaria para el cambio, pues tecnología, capital, voluntad, políticas que intentan ir en esta dirección, pero que no lo consiguen, porque la política pública ya no vale como lo hemos hecho hasta ahora. Lo público ya no puede ser solo la administración pública. Lo público hay que construirlo creativamente, porque la promesa de lo público no se puede entregar por una política lineal, digamos, homogénea, como hemos hecho hasta ahora en la salud, en la alimentación, etcétera. Ahora se requiere algo mucho más capaz de abordar cambios en el sistema, cambios complejos. Por tanto, insisto en esa idea. El gap es un gap organizativo, es un gap de mentalidad y creo que hay que hacer una llamada a quienes a nuestra generación. Yo hablaría de una necesidad generacional. Los que tenemos la suerte de poder pensar en estas cosas y dedicar ahora 2 horas aquí con el Club de Roma a hablar de esto, no deberíamos irnos de aquí a la siguiente conferencia, sino que tenemos una responsabilidad generacional para que las cosas sucedan. Y última reflexión, a la gente. Eso hablamos de la sociedad, la gente, las comunidades. Creo que no hemos agotado ya las palabras. Ya no hay que ir con los 17 objetivos y hablándoles de Keynes Rother y del Donus y tal. Eso para nosotros es un esquema bueno. Hay que hacer participación basada en realidades, en proyectos. Participación basada en proyectos de transformación. Y vuelvo a mi experiencia en las ciudades. La gente se activa cuando estamos aterrizando
el Green Deal o los Objetivos de Desarrollo Sostenible en transformaciones reales que afectan a cómo se mueven por su ciudad, a cómo es su vivienda, a cómo es su trabajo, a cómo es su alimentación, y ahí vamos a conseguir amplias cotas de participación y de credibilidad sobre todo esto. Creo que a la mitad de la Agenda 2030 en la que estamos, jugándonos el futuro, hay que actuar más y hay que hablar más y hay que unir más desde las transformaciones que son posibles y que, insisto, hay ventana política, tecnológica, financiera y licencia social para producir cambios de escala. Bien, muchísimas gracias, Carlos. Tenemos varias preguntas, nos quedan unos minutos todavía, tenemos varias preguntas del público. Hay una muy corta que puedes responder casi sí o no, Carlos, que es de Margarita Prats, que entiendo que se refiere a la misión Ciudades en las 10 ciudades europeas. Si está Barcelona, si Barcelona Sí, participa en el proyecto, está Barcelona. Perfecto. Ahora mismo hay, bueno, es una historia preciosa que igual podríamos dedicarle. Antes nos decían que si hay algún tema para otra conferencia. Yo creo que lo que está pasando con la política de emisiones europeas y fundamentalmente con la misión de ciudades es digno de analizar y de tratar. Muy Sí, bien, bueno, está Barcelona. Entonces, bueno, voy a hacer un resumen de todas las preguntas. Tenemos otras 6 preguntas. Hay 2 de ellas, una de Francisco Javier Hidalgo Galdón, que nos señala, os las cuento y luego si queréis contestéis un poco agrupadas, si queréis. Hay una pregunta que nos plantea de cuál es nuestra impresión en relación a la transformación sobre las actividades industriales a nivel mundial que está provocando los principios de financiación sostenible, ¿no? Hasta qué punto la financiación sostenible está siendo un catalizador. Hay otra pregunta en esa dirección que habla no solamente de la financiación, sino de la deuda, ¿no? Yo creo que esto también tiene que plantearse cómo compatibilizar estos elementos. Francisco Javier nos preguntaba sobre financiación. Juan Luis Riesgo nos comentaba sobre cómo hacer las inversiones en un contexto, digamos, con esta carga de deuda y cómo vamos a gestionar la deuda, ¿no? Pedro Pablo nos estaba preguntando sobre una cosa que ya habéis comentado, pero que yo creo que es relevante que volvamos a incorporarla, que es cómo estos nuevos modelos productivos y políticos necesitan de un nuevo enfoque en la educación, la gestión del talento, y entiendo que en la cultura también plantea como catalizadores de los cambios. Y también plantea Pedro Pablo cómo podemos hacer para que estas agendas no dependan de los políticos de turno, ¿no? Sino que en última instancia de alguna manera sean un marco estable de participación. Yo creo que algunas de las cosas que habéis planteado van en esta dirección. Juan Martínez de Velasco señala que el problema está en la ejecución, ¿no? Y que se está poniendo en marcha, suponen nichos de negocio que se parecen mucho a los existentes, aunque a veces se vistan de sostenibles, pero es obvio, y que en realidad pues, no, el problema está siendo ahí la ejecución. Y José María Zambrano nos señalaba un punto que también habéis planteado, que es el tema de la evaluación de las políticas públicas y cómo, si pensamos que las políticas públicas podrían ser más útiles si se utilizan los indicadores asociados a la consecución de los ODS, ¿no? Hay empresas que están haciendo reportes vinculados a los objetivos de desarrollo sostenible y cómo estas evaluaciones también se podrían utilizar en términos de pedagogía ciudadana por parte de las administraciones públicas. Muchos de los temas que se han tratado en las preguntas van a formar parte de los debates que vamos a tener en este mismo ciclo, pero bueno, en cualquier caso, si queréis hacer algún comentario sobre estas preguntas, pues yo lo agradecería mucho. Sofía, que es fácil esto. No sé, como quieras, Carlos, o si quieres tú primero por cambiar el turno, como quieras. Sí, como queráis, Carlos, si quieres empezar tú por la parte que te sientas más cómodo para contestar. Yo entiendo que hay cosas pues, que... Bueno, yo creo que hay un asunto que se ha tratado que es el de la industria, que como ingeniero industrial y profesor de la Universidad Politécnica, pues me preocupa y me ocupa mucho. Yo creo que estamos ante la posibilidad de una verdadera reconversión sostenible y creativa de la industria. Y creo que y ya sé que hay gente que nos sigue que no está en España, pero permitidme que me centre un momento en España. Creo que esto debería ser uno de los debates centrales en nuestro país. Cómo pensar en una reindustrialización, una regeneración de la industria para hacerla compatible con el planeta y generar prosperidad. Y creo que tenemos, y no me voy a extender en ello, oportunidades para
para con eso construir algo que supere en parte del enconamiento que está viviendo nuestra sociedad, que se parece mucho a situaciones de polarización que se están viviendo prácticamente en todo el planeta. Otro de los temas de los que se hablaba era de la educación y el talento, que también me toca. Yo creo que cuando me refería a esa brecha cognitiva, me refería también a esto. Seguimos en las escuelas de negocios, por ejemplo, formando a legiones de directivos que están preparados para trabajar en el mundo tal como era antes, en el mundo, si queréis, transaccional, lineal, y en el que operaban las relaciones industriales, las relaciones financieras de una determinada manera. Y lo que tenemos que hacer es cuestionar el crecimiento económico como lo hemos vivido hasta ahora. Y ahí no me meto en decrecimiento, sino en otro crecimiento. Creo que tenemos que plantear, como nos decía Sofía, si se puede seguir crecer en algunos casos, que creo que en muchos, sin crecer en consumo de recursos materiales, y hay ejemplos de empresas que han aumentado su valor produciendo menos bienes materiales que hacían antes porque están desmaterializando sus modelos de negocio. Eso tiene unas limitaciones, pero creo que es un tema importante. Creo que hay otro tema importante, si podemos, con esos retos unificadores, como pueden ser las misiones, los ODS, direccionar el crecimiento económico hacia lo que nos hace bien, hacia lo que realmente importa a la gente, y abandonar actividades económicas o minimizar actividades económicas que generan daños en el planeta y daños en la gente. Y luego creo que tiene que haber incentivos que permitan, y eso tiene que ver con el ámbito financiero, diferenciar a aquellos jugadores en la economía que están aportando valor para valor social y aquellos que están extrayendo valor. Pero nuestro modelo financiarizado, esto no hay que ser Keynes para ningún economista prestigioso para saberlo, tenemos un modelo financiarizado que está premiando sistemáticamente a jugadores que no están aportando valor o que incluso lo están extrayendo. ¿Esto es hablar de decrecimiento y hablar de revolución? Pues yo creo que no tanto, creo que esto está en el ambiente, y tenemos la oportunidad y la necesidad de demostrar que otro modelo de crecimiento más desmaterializado, más inteligente, más poniendo a la gente en el centro es posible. Aunque nos lleve a vivir, bueno, aunque no, y además nos va a llevar a vivir de otra manera que a lo mejor hasta es deseable, porque no sé si tampoco esta manera de vivir que tenemos en los países industrializados es tan deseable para tanta gente. Bueno, me paro aquí porque si no me disparo, y Sofía seguro que dices cosas más atinadas que yo. Muy bien, muchísimas gracias, Carlos. Sofía, si quieres Para nada, reaccionar. Carlos, muchas gracias. Pues un poco en línea a lo que has planteado, el crecimiento, ¿no? El crecimiento económico. Os recomiendo un artículo que es de este año, del 2023, que es de los dos economistas prestigiosos, Stiglitz y Stern. Y es muy interesante porque dice que es posible el crecimiento económico, bueno, sin entrar en detalle en qué es el crecimiento económico, y el respeto al medio ambiente. Ya no hay que plantearse si hay un postcrecimiento, un decrecimiento, es muy interesante. Y de hecho, un poco en relación a la financiación y la deuda, dice que es posible financiar la agenda climática, es decir, el hecho de llevar a cabo una agenda climática cada vez más intensiva refuerza nuestro crecimiento económico, no medido solo en términos de PIB, sino medido con otros indicadores que reflejen toda esta parte social y ambiental, y eso refuerza los compromisos, ese crecimiento económico, y hace que sea posible que haya una sostenibilidad, ¿no? Entre una de las preguntas que se planteaban, entre la deuda que ya tenemos de por sí, esa volatilidad de precios, esos tipos de interés altos, y la financiación climática necesaria, porque el hecho de llevar a cabo un crecimiento económico compatible con el medio ambiente nos permite ahorrar otro tipo de costes, ¿no? Como el coste de la inacción, el coste de todos estos fenómenos meteorológicos más extremos. Así que os invito a leerlo porque es muy interesante. Y luego, finanzas sostenibles. Habéis comentado que se va a hablar de eso. Hay una moda ahora por las finanzas sostenibles. De hecho, hay una taxonomía europea, hay un marco, hay una voluntad tanto de los sectores que os he comentado, tanto del sector público, incluso más del sector privado en este sentido, y hay voluntad, ¿no? Para llevarlas a cabo. Entonces, ¿hasta qué punto de vista son efectivas o no? Creo que es aún demasiado pronto para llegar a una conclusión, pero al menos creo que hemos iniciado la senda y habrá que, como se comentaba también, evaluar, ¿no? No solo implementar bien. Que muchísimas gracias por la aclaración de la colaboración, ha sido muy interesante ese comentario, Carlos, sino también evaluarlas, ¿no? O sea, ¿de qué sirve que implementemos una política si luego no la evaluamos? Evaluar, medir, nos permite saber si estamos haciendo las cosas bien o mal y cuál es la dirección del cambio. Así que he ido un poquito rápido, pero
pero intento dar respuesta a lo que se había puesto sobre la mesa. Muchas Muy gracias. bien, muchísimas gracias. No sé si José Manuel querías hacer un par de apreciaciones, estamos ya sobre el tiempo, pero si quieres hacer un par de apreciaciones. Sí, no, para mí me ha parecido excelente las cosas que habéis dicho y simplemente quisiera hacer cuatro pequeños comentarios. Primero, uno, habéis hablado de ciudades y la semana pasada ha fallecido un compañero nuestro del capítulo español del CU de Roma, Pelayo del Riego. Pelayo del Riego era presidente de la Fundación Desarrollo y Naturaleza y tuvo una participación muy activa a finales de los años 90 en la elaboración de lo que se llamaban Agendas 21 y que habían surgido de la conferencia de Río 92. En aquellos momentos muchos ayuntamientos no tenían organismos ni gente especializada y permitió intentar hacer una visión de la evolución de las ciudades y de las poblaciones agrupadas, pensando en estos tres temas de cómo desarrollar una agenda social, pero también una agenda económica y una agenda medioambiental. Yo aprovecho para hacer esta mención porque creo que es obligado, ha sido un miembro muy activo del capítulo español muchos años y desgraciadamente nos dejó la semana pasada. En segundo lugar, decir que algunas de las cosas que estáis mencionando tendríamos que haberlas dado una mayor continuidad cuando aparecieron algunos informes que eran relevantes. Y estoy recordando ahora que en el 2006 apareció un informe, el informe Stern, que hablaba de cuáles tendrían que ser las vías para evitar que llegáramos a las situaciones que estamos haciendo. Evidentemente nadie quiso hacer las cuentas, pero ya en el 2006 hablaba de que tendríamos que invertir mucho más para paliar el deterioro climático y, sin embargo, si hubiéramos empezado entonces, hubiéramos empezado a propiciar políticas en las cuales los temas de medición son fundamentales. Es volver al viejo dicho de Kelvin de que lo que se mide mejora y lo que no se mide puede empeorar. Y nosotros deciros que respecto a algunas preguntas que surgen a veces sobre el tema del poscrecimiento, el decrecimiento, e incluso también sobre si todo lo medimos por el PIB, os pediría que intentaseis buscar en nuestra página web, que hicimos un ciclo hace como 8 años sobre el tema del decrecimiento en Barcelona, que hicimos justo cuando la OCDE lanzó el Better on Life, el de más allá del PIB, que dio origen al informe Stiglitz-Fitoussi. Nosotros hicimos una serie de sesiones en Barcelona y en Madrid con participación de la OCDE, incluso vino un responsable de la OCDE que luego fue un ministro italiano. De alguna manera hablamos de estos temas, pero sobre todo deciros que tendríamos que retomar algunas de esas sendas y implicarnos mucho más en los temas de hacia dónde va la implementación de las agendas como la Agenda 2030, porque la Agenda 2030 por sí sola, si dejamos cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible ir cada uno por su lado, evidentemente necesitaríamos la huella ecológica nos asustaría y diríamos que no podemos seguir. Evidentemente supone que las transformaciones que hagamos, por ejemplo, en trabajo decente, es erradicar a veces situaciones de esclavitud que se siguen dando y que permiten que este occidente maravilloso que tiene niveles de vida muy adecuados, sin embargo, tiene una huella ecológica que está condicionando mucho las soluciones. Y luego la falta de generosidad que desgraciadamente es posible que volvamos a ver en la próxima cumbre de Doha, y que nosotros le dedicaremos una sesión el día 19 de diciembre para hablar de cuáles son las conclusiones de esa cumbre. Desgraciadamente, yo no quisiera ser agorero, pero casi estoy por escribir un guión de lo que tendría que decir ese último día, que seguramente será muy decepcionante, porque no vemos a una comunidad mundial preocupada por resolver los problemas globales. Los vemos preocupados por resolver y seguir aplicando modelos que, como habéis dicho Carlos y Sofía, son modelos anticuados que valen para seguir dando los mismos cursos en las escuelas de negocio, pero como decía un personaje que se dedicaba a representar a deportistas y que decía, tiene un libro que yo sigo recomendando que se lea, todo lo que no le enseñaron a Harvard Business Review, en la Harvard Business School, perdón, decía una frase y era que quizá las escuelas de negocios están para contar la historia, pero no para contar el futuro. Y el futuro lo tenemos que construir
a base de mucho más coraje y mucha más iniciativa, mucha más inventiva y mucho más compromiso con intentar resolver los problemas globales. Y yo ya no digo nada más, simplemente he empezado porque quería hacer una brevísima mención a Pelayo del Riego, que falleció justamente hace una semana. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a Carlos, a Sofía, por supuesto a José Manuel, y gracias a los participantes que han participado con nosotros en esta sesión. Solamente recordar que este es el inicio de un ciclo, ¿no? La próxima sesión será en diciembre. En la misma vamos a trabajar sobre los aspectos materiales de esta transición con dos personas de primer nivel. Una es Natalia Fabra, que es catedrática de Economía, especializada en Economía de la Energía, quien hablaremos sobre los retos energéticos, y otro es Gabriel Ferrero, que ha sido alto representante, es embajador en misión especial y ha sido presidente del Comité de Seguridad Alimentaria de Naciones Unidas, con el que vamos a hablar de los desafíos materiales vinculados a la agricultura y a la alimentación. Y con ello seguiremos avanzando en la construcción de este debate tan necesario sobre cómo superar este puente, ¿no?, entre el modelo que tenemos y el modelo que tenemos que avanzar. Con esto terminamos esta mesa redonda. Muchísimas gracias a todos y a todas y os esperamos en la próxima. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias por la Gracias. invitación. Gracias. Gracias.